If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Supersalud. La tecnología y la innovación siempre han estado presentes en Caracol Radio. En el aire la parabólica solar de su caracol celeste en la Vuelta de la Paz. Los avances tecnológicos nos han permitido hablar con los colombianos que nos hacen sentir orgullosos, sin importar dónde se encuentren. Nelson Cardona, un hombre que carece de una pierna, que logró una meta que parecía inalcanzable para cualquier ser humano, utilizando una prótesis. Subir al Everest. Nelson, un abrazo muy cariñoso, muy sentido, con mucha emoción. ¿Cómo se encuentra después de semejante odisea, Nelson? Doctor Darío, tengan muy buenos días allá en nuestra amada Colombia. Desde aquí, desde el campamento base. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Únete a la conversación con el numeral Mi Radio Es. Caracol Radio. Más compañía. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, estamos de fin de semana en Caracol Radio, en Planeta Caracol, porque vamos a hablar de conservación y de desarrollo sostenible, vamos a sumar más conceptos, vamos a estar en compañía ahora de Raúl Gallegos, director de Control Risks, control de riesgos. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está todo? Muy bien, un placer, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por atendernos y gracias por compartir con los oyentes de Caracol Radio en este amanecer de fin de semana aquí en Bogotá, en Colombia y en diferentes regiones del planeta donde nos escuchan. Hablemos inicialmente de tendencias, de la tendencia Go Green. Raúl, cuéntanos de ello y cuéntanos de cómo se ha venido desplegando en Colombia, en América Latina y en el mundo. Sí, mira, nosotros de hecho desde nuestra consultora venimos trabajando mucho con empresas tocando el tema ambiental y lo que vemos para el 2021 de hecho es digamos, habrá muchísima presión, obviamente cada vez más las ciudadanías, los países, el mundo de los negocios se enfocan en cómo mejorar, digamos, el papel que juegan, cómo llevar a cabo pasos que mejoren el tema ambiental, ¿no? que mejoren las condiciones del cambio climático, etcétera. Y este año, como estamos obviamente todavía en medio de una pandemia y la presión social ha aumentado debido a la pandemia, muchos países y muchas ciudadanías se van a volcar sobre el tema de utilizar esta oportunidad para presionar para que haya cambio en pos del tema del cambio climático, ¿no? Entonces, nosotros vemos que a nivel de empresas, por ejemplo, sí esperamos que el 2021 sea un año en el que va a haber muchísima presión, no solo sobre empresas como petroleras o mineras, sino todo tipo de empresas, para que tomen una posición pública, digamos, sobre qué piensan relativo al cambio climático y qué pasos específicos piensan tomar precisamente para contribuir a una mejoría en el papel que sus operaciones juegan, ¿no? Con su huella de carbono y el impacto que sus operaciones tienen sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, esa definitivamente creo que va a ser una presión muy fuerte este año y el próximo con toda seguridad. Y a lo que tú anotas, Raúl, de empresas mineras, petroleras también, aquellas empresas dedicadas a los pesticidas. Justo esta semana Alemania presentó una orden que restringe el uso de pesticidas, el objetivo proteger los insectos, salvaguardar el medio ambiente, la seguridad alimentaria, una agricultura sostenible. O sea que este tema toca todos los idiomas, toca todas las culturas y todas las economías. Sí, y como tú dices, ese es un ejemplo, pues, pero en realidad hay toda una serie de sectores que de una u otra manera, bueno, obviamente durante la pandemia, por ejemplo, los viajes y el transporte han bajado de manera brutal y eso ha hecho que sin duda la huella de carbono de las aerolíneas, por ejemplo, haya bajado de manera brutal, ¿no? Lo que sí es que hay que ser realistas sobre este tema, ¿no? Y aunque todos queremos vivir en un mundo más limpio, a todos nos gusta respirar aire limpio, etcétera,
hay limitantes, y uno es que países desarrollados o empresas en países desarrollados pues tendrán mayor presión sobre este tema de tomar posicionamiento, de tomar pasos, pero en la gran mayoría de países que son países en vías de desarrollo, las presiones son otras. Hay temas hay temas de pobreza, hay temas de inequidad, hay temas de generar trabajos, y eso hace que en esos países el enfoque hacia la mejoría de la situación climática pues tome un segundo plano, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que en países como países de América Latina o África o muchos otros no vamos a ver mucha mejoría por ese lado, ¿no? Las empresas no van a sentir el mismo nivel de presión que sentirán si tienen sus sedes en Londres o en Nueva York o en una serie de ciudades en Estados Unidos y en países avanzados, ¿no? Entonces, esa es una realidad, ¿no? Hay que tomar en consideración que este es un proceso lento, que si bien hay presión que se puede hacer o que están haciendo, incluso los consumidores, que al final son los que en última instancia votan con su dinero si compran un producto o no lo compran, los avances van a ser limitados. Ahora, en Colombia, si me preguntas, yo creo que en Colombia ya estamos viendo mucha actividad de presión de ONGs, de la ciudadanía en general, de medios de comunicación, etcétera, para que se haga algo al respecto, y hemos visto protestas, hemos visto bloqueos, hemos visto incluso situaciones de tensión y violencia entre comunidades y empresas extractivas, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que se va a manifestar, la tendencia hacia ser verdes, hacia ser conscientes del medio ambiente. De esa manera se va a manifestar en Colombia esa realidad, ¿no? o esa inquietud. Claro, mira, si planteamos sobre la mesa un juego de cartas, recientemente Páramo de Santurbán en Colombia, otras regiones donde han pretendido realizar minería y donde el fundamento allí es el agua y la conservación, pues recuerdo claramente uno de los manifestantes me decía, dentro de su lenguaje básico, su conocimiento básico del mercado bursátil, que ahora él se sentía partícipe del mercado mundial porque el agua comenzaba a cotizar en Wall Street. Y yo le dije, señor, usted tiene toda la razón. Ya es agua versus oro. Es decir, el tema vinculante también, porque ahora las comunidades, en el caso de Colombia y algunos países latinoamericanos, tienen voz y voto a través de consultas. Raúl, eso también permite de una manera efectiva y eficaz esa presión hacia el Estado y hacia las empresas o multinacionales cuando estamos hablando de intereses medioambientales. Claro, mira, y ahí hay varias cosas que has mencionado tú, ¿no? El tema de oro o agua, etcétera. O sea, a ver, yo creo que como comunidades, como ciudadanos responsables, como empresas, etcétera, todos tenemos que ser bastante conscientes también de que un eslogan a veces no explica, la complejidad de un tema, ¿no? Entonces es importante que todos nos informemos muy bien para no caer en discusiones que pueda en algunas ocasiones no reflejar la realidad de la situación, ¿no? Sí. Yo creo que a veces activistas se pasan de la mano y dan información que no es del todo cierta, y por otro lado también tenemos a empresas que en muchos casos no nos dicen en realidad lo que está pasando hasta que nos damos cuenta de que ha habido un daño, ¿no? Entonces yo creo que es importante informarse para saber a uno dónde está parado, ¿no? Eso por un lado. Pero sí, yo diría que, y por el otro la realidad es que este es un país eminentemente minero y petrolero. O sea, aquí la actividad extractiva es lo que nos da de comer a todos, en muchos casos. Las exportaciones son enormes de todo tipo de productos extractivos, ¿no? Entonces, la idea de que un día esto simple y sencillamente le vamos a hacer off como el switch y se va a acabar todo eso y vamos a seguir viviendo nuestras vidas de manera normal, no es tampoco tan realista, ¿no? Eso hay que incorporarlo también. Yo creo que es un proceso de evolución, ¿no? Hacia depender menos de commodities, de bienes extractivos, pero no es algo que ocurre de la noche a la mañana, y sin duda no es algo tampoco que viene sin consecuencias, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Pero ya acá en Colombia inclusive se están implementando modelos, proyectos y formulando políticas que inclusive se traducen
reducción de cargas impositivas, de impuestos para quienes dispongan de energías limpias, energía fotovoltaica, energía eólica, estas energías que no impactan de la manera tal como sucede con la minería a cielo abierto. No se trata de cambiar de blanco a negro de un día para otro, pero sí de fomentar una transformación gradual. Yo creo que, Raúl, en ese sentido estamos de acuerdo. No, y el otro componente que es importante también a la hora de enfocarnos en dónde está el verdadero daño o dónde está la gran parte del daño ambiental, también es entender que existe, particularmente en minería, en petróleo, eso no se da tanto, pero digamos el tema del componente legal y el componente ilegal, ¿no? Sí, claro. Las petroleras que sacan petróleo, o sea, nadie te puede sacar petróleo de manera artesanal, digamos. Silvestre, o sea, necesitas natural. el equipo, exacto. O sea, el que está produciendo petróleo es alguien formal, que sabe del negocio, etc. Pero en minería, lamentablemente, tenemos ambos lados, ¿no? Eso no quiere decir que haya empresas que no cometen, digamos, daños al medio ambiente, pero sí hay una gran... ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Hay un gran componente, por ejemplo, en este país, el oro, gran parte del oro se produce de manera ilegal y eso tiene toda una serie de daños. Obviamente eso es controversial decirlo porque mucha gente se gana la vida de eso, ¿no? O sea, se gana la vida de... Exactamente, pero hay daños de mercurio, hay daños de otro tipo y hay además grupos ilegales armados que se benefician de ese negocio ilegal porque además amenazan a pequeños mineros artesanos y les cobran una multa, ¿no? Entonces, o una coima o lo que sea. Entonces, es un tema bastante complejo que si fuese tan sencillo como para señalar a un solo actor, a un solo culpable, pues sería más fácil la vida, ¿no? Pero lamentablemente no es tan fácil el tema, ¿no? No, sí, de acuerdo. Cuando la minería es formal, cuando la extracción, por ejemplo, de crudo deja en diferentes regiones de Colombia regalías, genera empleo y bueno, multiplicidad de fenómenos en torno allí. Pero aquí en Colombia tenemos la triste historia de esa minería ilegal, como tú la llamas, movida con una economía ilegal de grupos armados y que ya han provocado, hay que decirlo, la muerte de un río en el departamento del Cauca, otro agonizante en el departamento del Chocó, sobre los cuales las altas cortes en Colombia se han pronunciado, les han dictado inclusive sujeto de derechos para que el Estado actúe y para que haya una protección o recuperación. Y una situación, el oro en Colombia. Recuerdo haber entrevistado a unos productores de oro, llamémoslo así, del sur del país, de Nariño, de Huila y Putumayo. De ellos, los de Nariño, fueron los que produjeron el mineral, el oro, para acuñar la medalla del Nobel de Paz que le dieron al presidente Santos en su momento. Es decir, que se puede hacer una minería que no minimice, porque ellos no están impactando el medio ambiente. Es válido, o sea, sí se puede. Sí, no, yo creo que hay toda una serie de protocolos ya establecidos de manera internacional de cómo proceder de la mejor manera, e incluso nosotros hemos trabajado con empresas internacionales grandes que no solo siguen una serie de medidas digamos, de seguridad, sino que además han tratado de ayudar a formalizar a toda una serie de mineros, claro, para que adopten otro tipo de prácticas, ¿no? Pero eso es un proceso, claro, digamos, complejo, duro y no sin amenazas de otro tipo de grupos armados, ¿no? Claro, ¿cuál es la inquietud, la principal inquietud que tienen estas empresas cuando ven que en efecto está creciendo esa presión por parte de comunidades, por parte de sociedad civil, de jóvenes, de activistas también, hay que decirlo, por supuesto, hacen claro parte del escenario? ¿Cuál es la preocupación que tienen? ¿De qué manera se están reinventando o transformando o pretendiendo actuar, responder a eso, a esa presión? Mira, yo creo que para la mayoría de empresas la gran preocupación ante todo es, hacer su negocio. Obviamente están en el negocio de minería, están en el negocio de producir un producto, enviarlo a nivel internacional y venderlo, pero la preocupación principal que lleva a estas empresas en muchos casos a que nos consulten a nosotros en Control Risk es la seguridad de su personal.
porque obviamente en muchos casos la disposición de comunidades, de ONGs, de una serie de activistas e incluso de grupos armados es de amenazar a su personal, es de choque, es de confrontación, violencia en algunos casos, ¿no? Y yo creo que en la gran mayoría de casos nos vamos a encontrar con empresas que lo que quieren es llegar a un buen relacionamiento con los diferentes actores del entorno en el que operan para, uno, que la gente esté contenta, que tenga trabajos; dos, que su propia gente también esté protegida y que no les vayan a dañar, etcétera. Y que todos estén seguros y que no haya grupos armados que se estén beneficiando del negocio y que amenacen a todos los involucrados, ¿no? Entonces, yo creo que la seguridad es primordialmente lo que les preocupa, y luego el obtener la licencia social, si se quiere, ¿no? Que las comunidades estén en algún tipo de acuerdo, ¿no? Y ahí es donde todo varía caso por caso, ¿no? O sea, dependiendo de la comunidad, dependiendo de la realidad de esa comunidad, de la presencia del Estado o no en esa comunidad, de la presencia de grupos armados que pueden terminar siendo la ley en esa comunidad. O sea, es una realidad muy compleja al final, en la cual atribuir responsabilidades es muy difícil, pero en lo que al final, en situaciones en las que al final todo depende de la disponibilidad de la comunidad y la disponibilidad de la empresa minera, ¿no? Y de la intencionalidad de ambos de llegar a acuerdos, de llegar a negociaciones y que ambos pues salgan ganando, ¿no? Yo creo que eso es al final lo que se quiere, ¿no? Y tú has dado con un punto coyuntural, Raúl, y es eso, los acuerdos. Y aquí también tenemos ejemplos de diferentes multinacionales que operan la minería en diferentes puntos de Colombia y que no solo se quedan circunscritos a la protección de los ecosistemas o el medio ambiente, sino también a la formación de sociedad, al apoyo, a la educación, a saneamiento básico de comunidades, a crear condiciones de estudio. Muchos jóvenes que recibieron apoyo terminaron formándose en universidades y luego vuelven a su comunidad para entregar ese conocimiento. Es decir, que es posible, claro, por supuesto, crear ese tejido humano. Sí, no, sin duda. Y hay mucho capital humano, hay capital humano que entrena las mismas empresas y capital humano que por sus propios medios pues se educan, se entrenan y tratan de aportar al país, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro elemento importante dentro de todo lo que se considera lo extractivo en este país, que siendo un país que para el cual gran parte de sus exportaciones son extractivas, obviamente también estamos hablando de que hay generaciones de colombianos que se han preparado precisamente para participar de esa actividad económica, ¿no? Y eso es un aporte sin duda de esa industria que va más allá de lo que las empresas estén o no haciendo, ¿no? Aquí hay talento humano por ese lado, hay talento humano que continúa preparándose, y eso es algo pues obviamente que con todo el impacto que pueda tener la industria, pues es uno de sus elementos positivos, si se quiere, ¿no? Claro. Pero ¿cuáles son los riesgos, Raúl? Esos riesgos que enfrentan hoy las empresas, las sociedades, y cómo podemos salir adelante. Sí, mira, yo creo que en un país como Colombia, eminentemente minero y petrolero, extractivo en general, yo creo que uno de los grandes riesgos para cualquier país de esa naturaleza también al final es la sobredependencia en esas industrias, obviamente, ¿no? En este caso, pues Colombia ha tenido la fortuna, digo fortuna porque obviamente ser un país eminentemente petrolero como lo es Venezuela tiene muchos riesgos, muchos problemas, ¿no? Diríamos, exacto. Tú generas demasiados ingresos de un solo producto y te conviertes en un adicto como sociedad a ese tipo de ingreso y al final pues eso causa toda una serie de problemas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Colombia pues los últimos gobiernos financieramente han tratado dentro de lo posible de mantener, digamos, hacer uso de ese ingreso, pero no depender mucho de él, y cuando han bajado los precios, pues obviamente han tratado de hacer los ajustes necesarios, que sin duda han tenido impacto también en el gasto social. O sea, eso, claro, nada es gratis en este mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, el gran riesgo es el tema de los precios de las commodities. Yo creo que este año obviamente podría haber una mejoría, ya lo estamos viendo en el sector petrolero.
pero el riesgo en Colombia, aunado, digamos, alrededor de todo lo que es el sector extractivo, van más por el lado social y por el lado de seguridad, ¿no? Okay. Yo creo que, a nuestro juicio, el tema de los grupos armados beneficiándose de actividad de minería ilegal va a continuar, eso no va para ningún lado, y eso va a llevar a poner en riesgo a muchas empresas, a muchas comunidades, y activistas sociales también, que están tratando de proteger ciertas zonas del país, pero que grupos de tráfico de drogas, de minería ilegal, ven eso como una amenaza, ¿no? Y los eliminan. Y lamentablemente, y por el otro lado también está el tema social. Obviamente hay mucho descontento por el nivel de desempleo, el nivel de impacto que ha tenido la pandemia en mucha gente. Y muchas comunidades van a ver en empresas o en la actividad extractiva un potencial salvavidas, digamos. Entonces habrá mucha presión sobre empresas, sobre incluso mineros artesanales, etcétera, y otros, de proporcionar esos beneficios a las comunidades propiamente que están alrededor de la zona, ¿no? Entonces eso va a llevar a protestas, va a llevar a todo tipo de demandas, y ahí es donde en realidad va a haber mucha presión para que el sector público, para que el gobierno y las autoridades pues tengan algún tipo de intervención y de mediación dentro de esas situaciones, ¿no? Claro, el consumidor te premiará o te castigará, Raúl. Exactamente. Muy bien. Pues Raúl Gallegos, quiero agradecer por tu tiempo con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol. Qué bueno escuchar estos análisis, estas voces diferentes que enriquecen el debate nacional e internacional. Y te deseo lo mejor en este fin de semana. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.